Tenemos entrevistas, somos sábado, tengo que volver a presentarme. Estamos en sábado de entrevistas. Es una cuenta de emprendimiento. Lo tenemos a Pablo Rosselli, el entrevistado de hoy, con un emprendimiento bestial. Alguien que se animó a emprender, alguien que se animó a ponerla, alguien que se animó a poner huevos. Alguien que hoy se anima a poner la cara y hablar con nosotros para tener una charla, un cara a cara con la parte humana del emprendimiento. Y vamos a agregar a Pablo. Volvemos. Solucionamos las complicaciones porque alguien dijo, vuelve la ruleta, vuelve a aparecer Pablo Rosselli. Ahora sí, volvemos a tener imagen, volvemos a tener sonido. Sí, Mauro, yo te escucho bien. Excelente, espectacular. Prendí los auriculares y se cortó el vivo. No sabemos por qué esto pasa, pero sí lo que sabemos es que tenemos cara y nombre. Pablo Rosselli se anima. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Te estuvimos presentando durante toda la semana en las historias. Estuvimos hablando de a vos un poquito así, porque hay mucho para hablar, hay mucho para presentarte, pero nada de esto puede ser posible, Pablo, si no hacemos una negociación inicial, que es justamente lo que ya gritaba 2 veces en las distintas presentaciones, que es ponerle cara y nombre al emprendimiento, es empezar a hablar del emprendimiento con una parte humana, sin motivación vacía, sin mentiras, sin escondernos detrás de ese mameluco de la profesión que muchas veces utilizamos, para empezar a poner la parte humana, la cara. Pablo Rosselli, ¿se anima a ponerle cara y nombre al emprendimiento? Me animo, Mauro, sí, claro que sí, sí. Excelente, entonces tenemos entrevista, podemos empezar y siempre empezamos con la pregunta más difícil que hay. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá atravesando estos días que nos están dejando enseñanzas, seguramente mucho dolor en muchos casos, seguramente. Pero bueno, en nuestra casa, viviéndolo probablemente de la mejor manera que se puede, con un hijo de 4 años, adaptándose, entendiendo, con Nani, mi mujer, disfrutando de los momentos que se puedan disfrutar. Así que bueno, estamos bien, estamos tratando de estar lo mejor posible y entendiendo que es difícil en muchos casos, obviamente. Por supuesto, estamos todos siendo Diego Torres tratando de estar mejor y es una cosa que tenemos que hacer a diario, aprender a generar esa paciencia, a generar actividades nuevas y me gusta mucho porque ya te presentabas como padre, ya empezabas a hablar de tu hija, ya se te empieza a ver la baba y ese brillo en los ojos. Yo gritaba anteriormente, no en este vivo, sino en el anterior, que también tiene que ver con esa capacidad que tenés enseguida de presentarte con estas cuestiones y que a veces mucho no se entiende lo que es esta negociación de ponerle la parte humana, de ponerle cara y nombre al emprendimiento, y ahí algunos piensan, qué loco, cómo se separa, es la misma persona, es la que hace. Sin embargo, acá empezamos a ver que todos tenemos muchísimas facetas, tenemos muchísimas funciones, y no está para nada errado, no es esa cuestión más cultural que se llama la doble cara, o que se dice que es falso, y algunos que se ponen las cucardas de yo soy sincero y soy igual en todos lados, y en realidad lo que están generando es una desubicación. La palabra ubicación significa que uno está en el lugar correcto de la forma correcta. Y cuando uno no está en el lugar correcto de la forma correcta, está desubicado. Si yo me planto como profesor cuando estoy en la butaca como alumno de un curso, estoy desubicado. Tengo que ponerme como alumno y aprender. Si yo estoy como alumno cuando estoy parado frente al curso dando clases, estoy desubicado. Entonces, no es que soy desubicado como profesor, ni soy desubicado como alumno, sino es donde me pongo. Y acá Pablo Rosselli nos acaba de decir, yo soy padre, yo estoy en esto, yo estoy viviendo la pandemia, la cuarentena de esta manera y estoy aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo Pablo Rosselli en todo esto? Bueno, que está todo, es un mundo muy dinámico, me parece, primero que nada, que toda la sociedad nos estamos replanteando un poco. Me parece que también estamos aprendiendo que los medios de comunicación están tomando mucho lugar, por lo menos, claro, bueno, lo que yo me dedico es un punto muy importante. Eh, Estamos conectando con cosas muy básicas, muy esenciales, estamos valorando ese futuro encuentro que vamos a tener con quienes nos estamos viendo hoy. Eso es probablemente lo que estamos aprendiendo. Y hay muchas cosas de casa que se valoran ¿Quiénes son muchísimo. todos los del...
¿Quiénes son todos los del plural que nombrás? No, mi vieja, que no la veo hace 60 días, mi viejo, mis hermanas, sus hijos, ya mi sobrino, amigos con los que ayer hablaba, por ejemplo, esa gente. Eh, Al trabajo sigo yendo porque trabajo en medio de comunicación, eh, pero bueno, es todo el entorno familiar y de amigos, que por suerte es variado y es mucho. Y hoy sobre sostén emocional, que es el tema del próximo video, el sostén emocional justamente que encontramos en nuestros amigos y salvar esa palabra cercanía, porque tiene que ver no con la distancia geográfica, no tiene que ver con el tema del celular o las cuadras de distancia que tenemos, sino la cercanía que tenemos en nuestro mundo interior, en el corazón, por así decirlo, en la cuestión emocional, que es la riqueza que hoy nos mantiene, ¿no? En todo esto que estabas hablando y ahí estabas nombrando un montón de gente que también está dentro de este mundo emocional. Pablo, si salimos del hoy, que vamos a volver, porque vamos a hablar de la pandemia y vamos a hablar de la cuarentena y todo lo que tiene que ver no solo con vos y tu vida, sino también con el emprendimiento, de cómo hoy se puede adaptar, pero para empezar a presentarte y que todos te conozcan un poco, ¿qué es lo que estás haciendo y a qué te estás dedicando? Dirijo un medio de comunicación, Uptown Radio, comenzó siendo una radio online, hoy sugerimos que es algo más que un radio online. Es una plataforma multimedia, tenemos distintos canales para llegar a la gente, estamos trabajando en un portal de pistas, básicamente es un medio de comunicación. Estamos bien de audio, ¿no, Mauro? Estamos bien, se te corta un poco, yo te voy perdiendo, es como que te come la voz, vos que sos un experimentado en medios de comunicación, entendemos hoy que la voz es lo que no puede fallar y es lo que más falla este medio de comunicación, que también es un combatiente tuyo, un enemigo que está en todo lo que tiene que ver combatiendo al mundo radial, se nos va perdiendo un poquito la voz, no sé si te des un auricular o algo para compensar el micrófono, porque me parece que es el micrófono interno del celular, que no está Bien. hecho para hablar. Yo quiero realmente elevar esta denuncia mientras vemos que se conecta con un suplemento externo al celular, porque un celular que está hecho para hablar, hoy no tiene un micrófono dispuesto para hablar. Hay que comprar uno ajeno a él. Y ¿Vos ahí me como escuchás? realmente, ahí te escucho perfecto, ¿O igual que antes? no, te escucho mucho más fuerte y con una potencia que de golpe me sacó un locutor, Pablo. Bueno, Sí, sí. Voy a bajarte unos puntos. Hay una potencia ahora en la voz y empezamos a tener potencia también en la entrevista. Pablo, vos sabés que realmente esto parece mentira, pero todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el internet, con el celular, que las cosas salgan bien, es un cosquilleo de todos los que estamos iniciándonos en este mundo que es prácticamente mucho mayor que cualquier contenido. Y una de las cuestiones que tenemos que encontrar es todos empezar a aprender, ¿no? Que es con lo que te iniciabas vos al principio, de aprender un montón de cosas, pero además tiene que ver que nos estamos obligando a aprender un montón de tecnología y con este aprendizaje se están acelerando brutalmente un montón de conceptos culturales que en este momento ni siquiera tenemos idea que nos van a llegar y nos van a venir. Totalmente, Mauro, sí, sí. Primero que ya hará 10 años que estamos permanentemente avanzando todos como sociedad en cuanto a medio de comunicación, pero ahora me parece que acabamos de dar un salto enorme con todo lo que está sucediendo, desde las instituciones educativas, los bancos y nosotros mismos también desde los medios, bueno, incluso también desde las terapias o de las consultas interpersonales, me parece que a la distancia se puede trabajar, no creo que sea de la mejor manera, o sí, bueno, eso lo sabes vos, pero sí, absolutamente. La comunicación en este último tiempo está dando un salto, o la tecnología, se tiene que acelerar más la dinámica que se venía dando. Totalmente, y ahí en el medio me echás una palabra que tiene que ver que todos estamos repitiendo hoy bestialmente, que es la distancia. El distanciamiento social, la distancia a través de las comunicaciones, la distancia a través del trabajo. Y es una palabra que por lejos de estar comunicándonos y acercando a través de la comunicación, nos está distanciando. Y lo que hay que dejar de lado es el distanciamiento emocional, que es un término que venimos hablando, que estamos presentando, y que tiene que ver con poder estar conectados emocionalmente, poder acercarnos. Esa también es una responsabilidad, Pablo, que seguramente vas a compartir, que tienen los medios de comunicación, que tienen un desafío enorme, ¿no? En todo lo que tiene que ver hoy
y que las redes sociales está acelerando también el poner cara y nombre. Yo sigo muchas radios también acá en Instagram y veo cómo todos los días multiplican las fotos y las vuelven a poner. ¿Cómo se puede luchar con este distanciamiento social, con todo lo que está pasando para empezar a acercarse más desde los medios de comunicación? Mira, está buenísimo lo que planteas, Mauro. Por ejemplo, desde la Cámara Argentina de Radios se habla mucho este tema, se hace mucho hincapié en la prudencia que en definitiva hay que tener a la hora de comunicar y en entender justamente las emociones que se están viviendo en las casas. Así que bueno, se trabaja con lo que se llamaría ética periodística, tratando de comunicar lo mejor posible y dándole prioridad probablemente al cuidado de lo que se comunica más que a la primicia o la necesidad del dato duro, digamos, sino cuidar un poco más lo que se informa. La forma, sobre todo, ¿no? La forma, sí, claro, el cómo, ¿no? Tal cual, porque este es un concepto que en psicología me canso de repetir y hablar, que la forma importa más que el contenido, incluso es una frase que genero que tiene que ver quien pierde las formas pierde la razón. En toda discusión, cuando yo me puse a gritar y perdí las formas, ya no estoy discutiendo sobre razones, ya no estoy evaluando mi contenido. A mí me pone realmente mal cuando en los medios de comunicación se genera un debate de forma agresiva, sobre todo en la televisión, porque la radio es algo que todavía se viene cuidando mucho desde ese lugar. Yo estoy hablando como oyente, Pablo, vos corregime en todo, sí, no, estoy de acuerdo, para eso estamos. Yo estoy para opinar, me animo a poner mi cara y nombre y hago mi opinión y por supuesto que vos tenés tu cara y nombre y tu opinión puede disentir en todo momento, pero yo como oyente veo que en la radio se respeta el hablar, los tonos, no se pone a gritar al micrófono, pero en televisión es como que si vendiese más. Tenemos hasta gente que habla de economía a los gritos, gente que habla de chimentos bajitos y es algo que está virando muchísimo. Vemos al chimentero cauto, prudente, hablando, habría que ver, hay que chequear, y tenemos al político gritando, insultando, exacerbado. Es algo muy loco esto de observar. Muy interesante, Mauro. Sí, hay como una lectura de que el programa de espectáculo se volvió mucho más periodístico y de noticias, y los programas de noticias se pusieron más chimenteros. Es un juego, ¿no? Un poco. Obviamente el horario central de las 20 horas, tanto Telefe como Canal 13 tratan de informar lo más necesario, pero hay como una mezcla ahí de ambos polos. Y justamente lo venimos hablando eso, ¿no? Como tratar de, esto que vos hablás, los medios, las redes sociales, los medios de comunicación alternativos, las plataformas multimedia, son una buena manera de comportarse de una manera audiovisual, casi como si fuese la tele, pero invitando a la reflexión, al debate, al análisis, que por ahí en la tele, como decís, no se logra en lo general, digamos, ¿no? Es que ahí hay un concepto que es muy fuerte y que es con el que estamos combatiendo tanto desde Mente Fuerte, que es el concepto de lo que vende o lo que funciona realmente. Y muchas veces se utiliza la palabra funciona para lo que vende. Los productos de Sprayet se venden, no funcionan. Esto se los digo a todos, me animé a tirar el chivo directamente, a nombrar la marca, sí. Tendría que decir televenta, son cosas que iré aprendiendo con el tiempo, pero no funcionan, claro. Se venden. Y también la motivación es un producto que se está vendiendo mucho, que no funciona, que se está vendiendo mucho. La psicología en muchas de sus formas, en las redes también se está vendiendo y no funciona. Y acá estamos hablando desde el emprendimiento, Pablo, y también una de las cosas que quiero saber y poder chusmear para poner tu cara y nombre en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento radial, es ¿qué te llevó a vos a emprender en el mundo radial? Lo hablamos un poco en la semana, yo te iba contando que poco se fue dando, ¿no? Yo empezaba produciendo y haciendo obras de teatro, en algún momento me llamaron de una radio para hablar, y fui muerto de miedo, de no saber ni siquiera qué era una entrevista, qué iba a pasar, etcétera, y me quedé fascinado. Y con ganas de empezar a hacer algo parecido, y de a poco armamos un equipo con psicólogos, te señalo a vos, Mauro, con psicólogos, amigos, periodistas, y bueno, eso ya fue hace 13 años, y hoy hicimos un programa durante muchos años, que hoy lo seguimos haciendo, y después surgió la posibilidad de abrir un medio de comunicación, de abrir una radio, con gente con la que ya veníamos trabajando, hicimos temporada
en la costa, entonces un grupo de gente también confiaba en la posibilidad de armar un medio de comunicación directamente, y bueno, se fue dando, y creo que también en alguna charla hemos hablado, incluso hay posibilidades de expandirnos aún más, pero bueno, también siendo prudente y esperando los tiempos necesarios, por ahí ahora hay que esperar un poco más, pero fue eso, creo que una consecución de eventos, pero sin duda que fue las ganas de trabajar en la comunicación, eso siento que desde muy chico tenía esa única seguridad, ¿no? Que era lo que más me atraía, la comunicación. Y hoy, perdón, una cosita más. Sí. Digo, y hoy se expande esto de manera ya increíble, ¿no? Los lugares, a la hora de hablar de comunicación, este es un evento de comunicación el que estamos teniendo, y hay infinitas maneras de comunicarse hoy. Hay infinitas maneras, por supuesto, y justamente en psicología el primer axioma de la comunicación es que todo es comunicación. Cuando no contesto, ya estoy contestando; cuando me quedo de brazos cruzados es información y estoy comunicando; cuando niego, estoy comunicando; cuando alguien me pregunta algo y me voy, estoy comunicando, y por eso se está poniendo tan de moda la frase hoy: cuando alguien te clava el visto, ya te respondió. Tiene que ver justamente con que no hay forma como seres humanos que no comuniquemos, porque la comunicación, y esto lo pongo desde la psicología, está en el receptor, está en quien recibe ese mensaje, y por eso es tan interesante poder tener tantos tipos de comunicación, tener tantos medios de comunicación. Pero ahí, Pablo, es donde quería agarrar un concepto que iniciaste, porque hablaste de un montón de eventos, hablaste de muchísimos años, de un montón de gente, de un montón de aprendizajes y construcción a través de todo esto, pero lo iniciaste todo, Pablo, a través de un sentimiento y una sensación, que dijiste: muerto de miedo. Dijiste: fui a esa primera entrevista muerto de miedo, y acá es donde realmente me gusta mucho resaltar que el miedo no es un sentimiento que tenemos que evitar, que tenemos que evadir, que tenemos que aprender a enfrentar. No tenemos que dejar que nos paralice, no tenemos que permitir que nos impida el avance. Pero sí, fíjense y escuchen a Pablo, un emprendedor, hoy un director de radio con muchos años, con mucho trabajo, que todo lo inició en una entrevista muerto de miedo. Pero ¿qué hizo Pablo? A esa entrevista fue. ¿Y cómo salió esa entrevista? Pero muy bien, Mauro. No lo digo, pero los chicos se acuerdan porque los que conducían el programa. Yo lo digo porque me acuerdo siempre y porque muchas veces recibo invitados que están muertos de miedo. Por eso lo tengo tan presente y por eso hago todo para que ese miedo esté o no, que lo manejen, pero que no lo frene. Pero esa entrevista salió muy bien, iba pasando el tiempo, yo iba para la radio muerto de miedo, en taxi me acuerdo, me bajé en la esquina muerto de miedo, miré el lugar donde iba a entrar y se avanzaba, y yo avanzaba con ese miedo que vos resaltás, y la entrevista fue divertidísima. Manuel y Pía, los que me entrevistaron, siempre se acuerdan, y fue muy divertida la nota. De hecho me quedé todo el programa, bueno, nada, fue ese miedo rápidamente se canalizó cuando aparecieron los hechos concretos. Yo tenía miedo a lo desconocido. Cuando fue una charla, me encontré con un escenario reconocible al menos. Pero insisto que el miedo que vos resaltás lo tengo presente porque muchas veces lo reconozco en invitados, en gente, y bueno, creo que el ejercicio del comunicador, del periodista, del entrevistador es adaptarse a esa situación que pueda tener, entre otras, un entrevistado, ¿no? Falta de palabras, miedo, muchas condiciones puede traer un entrevistado. Bueno, jugar y acomodarse en función de eso. Puede ser parte de la riqueza y puede ser parte de un entorpecimiento que no permita. Por eso es tan importante empezar a reconocerlo, pero no por llamarlo miedo, por sentir miedo, ya empezar a buscar cómo evitarlo, que sea una señal de algo que no tengo que hacer. Al contrario. Pero sí, Pablo, a esta licuadora y a este trago, además del miedo, le tiraba las ganas. Decía: siempre tuve ganas también, ese bicho que viene picando y que nos va hablando, y que, cuántas vidas pasan de largo sin escuchar ese bicho. Pablo, ¿cómo te animaste a escuchar esas ganas? ¿Cómo te animaste a empezar a... En realidad voy a asegurar yo que hubo voces en contra, porque realmente las tenemos todas, todos tenemos esas voces en contra, sobre todo al principio. ¿Cómo te animaste a empezar a escuchar esas ganas?
Porque yo probé trabajando de 9 a 18, como se podría decir, es que es lo que hago hoy, no me corrí de eso, pero trabajando, sí. o más, por eso, pero lo quise decir, por ahí no se entendió, pero lo quiero decir como el horario estructurado de trabajar en una oficina, y no me sentía, y aprendí muchísimo, trabajé 2 años, o sea, salí del colegio y mientras estudiaba a la noche, iba de 9 a 18 a trabajar y aprendí muchísimo. Y en un momento ya está, ¿viste? Como que sentí que habían pasado 2 años y medio, 3, no me acuerdo, y ya estaba. Y yo tengo 3 hermanas y una madre, y todas esas voces estaban presentes alrededor mío preguntándome, ¿qué vas a hacer? Yo no sé ahora qué voy a hacer, pero sé que esto ya no lo quiero hacer más. Y me frené un poco, necesitaba parar un minuto como para después empezar a orientarme. Y después apareció todo esto, pero necesitaba frenar un instante. Reconozco que es un lujo por ahí que algunas veces uno se puede dar, que por ahí a veces no podés frenar por un montón de variables, incluso económicas, pero bueno, era joven, era chico, estoy hablando de una persona de menos de 25 años, 20 y pico años, y bueno, me di esa oportunidad de frenar para encontrarme con lo que quería, y ahí se me hizo más fácil, por lo menos fue el mecanismo que a mí me funcionó. Sí, pero se empieza a decir la palabra fácil cuando ya pasó. Nos pasa a todos absolutamente. Todos los que cursamos una carrera universitaria decimos esto es imposible, no puede ser, no quiero rendir más, y después que nos recibimos esto, la verdad que estuvo bien, no estuvo tan mal, fue fácil, no fue tan complicado. Pero realmente nos pasa a todos porque en ese momento se nos hace difícil e insoportable. Sí, todos entendemos que cuando nos deja nuestro primer amor creemos que no nos vamos a volver a enamorar nunca más. Antes eran 2 meses, 6 meses, ahora son 12 horas, hoy no sé si son 2 minutos y medio o estoy exagerando, que es mucho, 2 minutos y medio, pero enseguida volvemos a entender que se puede seguir. Pero eso se llama duelo, tiene una instancia, tiene una elaboración, por supuesto que hay duelos mayores y menores, a veces solo duelo lo otorgamos a cuando hablamos de pérdidas de familiares, quizás algunos lo entienden con la mudanza, pocos entienden el duelo de pasar de la infancia a la adolescencia a la adultez, y ahí, Pablo, estás hablando de un joven que se le hizo más fácil por la juventud. En realidad vos sabés que no hay ningún estudio que apunte a la dificultad o facilidad por edades. A veces se dice, bueno, a los 60 ya está hecho, entonces puede, bueno, a los 25 tiene todo por hacer. En realidad, todos los momentos y edades tienen facilidades y dificultades propios de cada uno. Por eso ahí sí te otorgo un mérito de que te animaste, de que hoy utilizás la palabra fácil como recomendación, sobre todo, pero empecemos a escuchar cómo alguien que está poniendo cara y nombre al emprendimiento, que está hablando realmente de un emprendimiento exitoso y aprendido, está hablando de miedo, está hablando de ganas, está hablando de envalentonarse, de frenar, está hablando de voces, bueno, lo decía más yo, las voces en contra, pero tiene que ver que esto lo tenemos todos, y aparte la peor voz en contra que tenemos es la nuestra. Es una formación cultural, pero bueno, no nos vamos a meter con eso. El punto justamente es que te preguntaba ahí, Pablo, y nos llevabas a este minuto de frenar. ¿Con qué frenaste vos o cómo frenaste? ¿Cuál podría ser una explicación que nos grafiques? No, yo, como te digo, yo frené fuerte, frené con el trabajo, frené con ¿Fue renunciar? Sí. Fue frenar, parar, detenerme, y empezar como a buscar qué quería, empezar a leer mucho, empecé a leer libros de psicología. Yo no estudié psicología, pero empecé a leer muchos libros de psicología. Sí, eso, detenerme en todo, ¿no? Poner el freno de mano, hago este gesto. El freno de mano, frenar con todo, y es verdad lo que es muy, muy, muy valioso lo que decís, Mauro, pero yo sentí que ese era el momento, por eso me sostengo de que era joven y como que fue más fácil. Y como vos decís, cada uno tiene su edad, yo sentía que ese era el momento para hacerlo y que más adelante por ahí no podría ser el momento, entonces dije, es ahora, yo sentía que era el momento para frenar, buscar, empezar a buscar. Y ahí empecé con el teatro, mucho tiempo, me encantó rápidamente, pero desde los profesores y amigos me decían, vos tendrías que autogestionar, vos tenés algo de productor. Después empecé a estudiar producción, pero lo sentía muy, muy orgánico, lo sentía muy en mí, incluso esos test vocacionales que uno hace, la comunicación estaba siempre muy presente. Y bueno, ahí llegamos al punto del programa de radio en el que voy con todo el temor de que
de encontrarme con algo que me hiciera, no sé, me jugara en contra o lo que fuera, y no fue así, sino que todo lo contrario. Pero el momento fue frenar, renunciar y empezar a buscar de cero, digamos. Me gusta porque es un piletazo fuerte, es frenar anteriormente todo lo que se viene para empezar a buscar. Eh, Hay veces que escucho muchísimo a él, bueno, con un pie adentro, un pie afuera. Continúo con mi trabajo mientras voy buscando. Sí. Eso es como llamar a los trabajos temporales temporales. Los trabajos temporales son eternos si Sí. no los freno yo, no los corto yo. Pero hay algo, Pablo, que me interesa muchísimo, que vos decís, yo sentí que era el momento. Y por eso antes te preguntaba cómo tuviste esas fuerzas, esas agallas para también escucharte, porque tiene que ver en ese punto donde tenés una voz que te está hablando. Hay un concepto en emprendimiento, yo estoy leyendo muchos libros de emprendimiento, que atentan completamente contra la psicología. Mi cerebro está en combate cada vez que leo un párrafo, porque hay un capítulo que se llama parálisis de análisis. Yo soy analista, o sea, si había una peor palabra para ponerme es ese, pero en realidad es muy interesante el concepto que propone el emprendimiento, que tiene que ver que cuando yo pienso demasiado las cosas no hago nada, me quedo ahí. Entonces el emprendimiento es más una serie y después vemos qué hicimos, después pedimos disculpas. Y cuando la psicología es frenar a la persona, sentarla, ponerse a hablar y después ver qué se hace. Incluso en la era de Sigmund Freud, Freud proponía que el sujeto que estaba en análisis no haga ningún cambio en su vida hasta que no termine el análisis. Hoy es una locura, está totalmente desfasado, por supuesto, pero ahí hay una noción que empieza a atentar en estos conceptos que tiene que ver con la noción tiempo. Y Pablo nos está llevando mucho a este concepto tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo me escucho? ¿Cuándo freno? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo busco? Y si antes hablábamos que la forma supera el contenido, el cuándo, el timing, que es la palabra en psicología, termina siendo el gol en el fútbol. Pudiste haber hecho todo bien, pudiste haber hecho las paredes, el juego bonito, pero si no hiciste el gol, no tenés punto. Si no tenés el timing, no tenés punto. Por eso sí vuelvo a destacar el mérito tuyo de poder escucharte en ese momento, Pablo, y hoy, sí ya trayéndote al presente con toda esta historia, este caudal que nos estás contando, ¿cómo empezás a sentir ese timing? ¿Cómo ves el hoy y el tiempo de hacer? Tal cual lo que decís, Mauro, tal cual lo que decís. De la misma manera, haciendo, avanzando, ejecutando, todo lo que tenga que ver con procedimentar, digamos. Sí, de hecho yo lo veo como un factor que lo hablamos, cuando empezamos el año tenemos que planificar y yo puedo tener una visión anual hacia dónde queremos ir con Uptown, con todo el equipo, y prefiero escuchar de dónde el resto siente que nos conviene estar parados y hacia dónde ir, pero a mí yo soy más de procedimiento, de avanzar, de ejecutar, y te uno lo que veníamos hablando anteriormente con esto, es todo lo mismo, poner en práctica ya, no digo que no sea amigo del análisis, pero soy más amigo del hecho, de procedimentar, de ejecutar, de avanzar. Y ahí está donde hablabas de planificamos el año. Todos planificamos un año en enero y en febrero empezamos con pataleos, en marzo chaspoteando y hoy en junio, estamos hablando 6 meses después, todavía nos seguimos adaptando a todo lo que está pasando y estamos planificando nuevamente todos los días de nuestra vida. ¿Qué está pasando en este caso sí con el emprendimiento, con la radio? ¿Cómo se adapta una radio a una pandemia, a una cuarentena? Muchos pensarán, dicen, bueno, no, sí, si la radio sigue igual. No, porque hay toda una estructura detrás de una radio, hay gente que se tiene que juntar, hay productores, hay directores, hay muchísimo trabajo detrás de esa voz que nos llega. Y preguntarte a vos cómo se está adaptando con esta cuarentena y todas las normas que estamos viviendo. Buenísimo. Lo primero es que en todos los principios de año fuimos planificando un objetivo para ese año. Y este año tenía que ver con, si bien el año pasado queríamos crecer como estudio, con toda la parte tecnológica, el equipamiento, este año tenía que ver con hacer crecer el medio de comunicación. Entonces no nos podemos quejar o no queremos exagerar de optimistas, que dentro de todo nos acomodamos a una situación que es inherente al estudio físicamente. De todos modos, el estudio está, los programas van al estudio, tuvimos que armar todo un protocolo, nos demoramos más de 1 mes y medio en habilitar el estudio, con lo cual ese mes y medio todos los programas salían por Zoom o por Skype, digamos, directamente.
pero fue muy duro entender si el estudio estaba listo para cumplir con todos los protocolos. Principalmente porque si llegamos a tener alguna situación negativa, sería una frustración enorme, sería tremendo y sería más doloroso eso que tener el estudio cerrado. Entendiendo las tecnologías que hoy nos pueden acompañar a la hora de comunicar. Entonces, priorizamos por encima de todo la salud, sin duda, pero los protocolos, más que nada, la responsabilidad que tenemos nosotros como medio. Así que ese fue el primer punto, pero volviendo a la idea de crecer como medio, tenemos mucho para hacer en otros canales, justamente, y eso tiene que ver con los portales de noticias y trabajar en otras áreas, que vuelvo a decir, no tienen que ver con el lugar físico. Es la compañía completa, Pablo, no se sale del plural, está ahí realmente contagiándonos y podemos ver cómo hay un director de radio que no deja de cranear nunca y que combatís con ese demonio, el analizante, el que piensa y el que tiene ganas de frenar, contra el que tiene ganas de hacer. Y es una guerra constante que está muy buena porque tiene que ver con eso, que estén los dos presentes, ¿no? Para poder hacer y sobre todo empezar a conjugar el saber hacer. Empezar a tener estos conceptos de aprendizaje, y me gusta mucho, Pablo, porque hablas de que pusieron un objetivo, que vino una pandemia a pegarle una patada a todo, pero el objetivo no se perdió y en realidad lo único que hicieron fue rebuscar dentro de las normas cómo continuar con el objetivo. Y es importante porque hablabas al principio como persona, de una manera muy distinta, ¿no? Diciendo como padre, bueno, y la cuarentena, y tenemos que aprender, y estamos ahí, pero ahora como director de radio, ahí, no, sí, nos acomodamos, porque la verdad que hubiese sido... Y fíjense cómo no es cualquier cosa la negociación inicial de poder entender nuestras funciones y cómo una persona se puede destacar muchísimo en un rubro y para nada en otro. Y es entender, a veces vienen y dicen, che, ¿sabés que este es el capo CEO que fundó una empresa y gana millones y no sabe ni hacer fideos? Yo como psicólogo te digo, si no sabe hacer fideos, seguramente debe ser muy groso en lo suyo, porque tiene toda su maquinaria puesta en un aprendizaje y no diversificado por todos lados. Ahí viene una noción muy popular que es el que mucho abarca, poco